Hermanos, hermanas, gran familia, pues aquí estamos en el desarrollo de este retiro para servidores con Jesús en Getsemaní. Más que agradecido del Señor por esta oportunidad de poder compartir, pues en oración, con cada uno de ustedes esta experiencia de fe, esta experiencia de vida. Un retiro que ha nacido en el corazón de Dios, de eso no tenemos la menor duda, y que hasta este momento ha sido de tanta bendición, no solamente para ustedes que lo están recibiendo, sino también para nosotros que estamos aquí entregando este servicio, dando este servicio que nace del amor. Y el lema de este Congreso de Sanación, podemos extender ese nombre pues a esa intensidad, Congreso de Sanación, ha sido con Jesús en Getsemaní. Y tengo el privilegio pues de profundizar acerca de este gran acontecimiento. Y para esto pues vamos a comenzar con la palabra de Dios, reflexionando acerca del Evangelio de San Marcos capítulo 32, versículo 42. Vamos a ver qué ocurre en la agonía de Cristo, de Jesús en Getsemaní, que desde ya, hermano, es una misteriosa agonía, reconociendo que agonía significa combate. Combate, y de eso vamos a profundizar junto con el Señor en un mismo espíritu en este momento de reflexión, de encuentro con la palabra de Dios. San Marcos 14:32. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió de nuevo y los encontró dormidos. No podían resistir el sueño y no supieron qué contestarle. Cuando vino por tercera vez, les dijo: ahora sí que pueden dormir y descansar. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me entrega. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, hermana de mi alma, esta historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y más misteriosos de toda la Biblia. Contienen cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Por eso en el día de hoy, a profundizar en esta palabra y estudiar esa palabra, hay que reconocer, estamos pisando Tierra Santa. Estamos entrando con Jesús al huerto de Getsemaní. Y al pisar esta Tierra Santa, hermano, tiene que llevarnos a una adoración más profunda que a un análisis. Por ende, no pretendemos en esta conferencia analizar
a Cristo y al huerto y a los discípulos. No, vivir una experiencia. Entremos juntos por la puerta del huerto de Getsemaní y vamos a contemplar, vamos a mirar a Jesús orando intensamente antes de ir a la cruz. Unas palabras que están brotando del corazón de Cristo. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A mí se me ocurre plantear una pregunta. ¿Cuál ha sido la magnitud del sacrificio de Cristo? Hermano, y antes de buscar respuesta, vamos a contemplar qué está ocurriendo contigo y conmigo, con los apóstoles de Cristo. Jesús termina de orar con sus apóstoles, cantan, oran, alaban al Señor y juntos después de comer se van al monte de los olivos. San Marcos capítulo 14, versículo 26. Se dirigen hacia el este. Se van a un lugar donde Jesús acostumbra a ir. Van al jardín de Getsemaní. He tenido la bendición de estar en ese lugar. Y cuando llegan a este agradable lugar entre los olivos, Cristo deja atrás a 8 de los apóstoles. Quizás se quedan cerca de la entrada del jardín y Cristo les pide: quédense aquí sentados mientras yo voy al jardín a orar. Me voy allá a orar. Y entonces toma con él a 3 de sus discípulos. Pedro, que te representa a ti, Santiago, que te representa a ti, y a Juan. Hermano, y con ellos entran al jardín. Y Cristo, que ya sabe lo que se aproxima, hermano, está bajo mucha presión. Por eso les dice a sus amigos: estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. San Mateo 26, 36 al 38. Dice la palabra que Jesús se aparta un poco de ellos, cae al suelo y empieza a orar. Hermano, y yo me pregunto, entrando en ese momento, en esta escena, y tratando de escudriñar el pensamiento y el corazón de Cristo, ¿qué asunto estará orando Cristo en ese momento tan crítico? ¿Qué será lo que le está diciendo al Padre? Dice precisamente el evangelista que le ruega a Dios y le dice Abba, o sea, Padre, una manera confiada de comunicarse con ese Padre bueno. Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Pero qué interesante, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. San Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Vuelvo a hacer la pregunta, hermano, porque lo que nos interesa es que entremos en esta escena, entremos junto con Cristo al Getsemaní. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Será que Cristo está renunciando a su papel de redentor, de Mesías, de Salvador? ¿Será eso? Hermano, claro que no. Claro que no. Jesús pudo ver desde el cielo el sufrimiento extremo por el que pasaron otras personas ejecutadas por los romanos. Y ahora Él es un ser humano con profundos sentimientos, capaz de padecer en carne propia el dolor. Hermano, y está claro que en esa condición de hombre perfecto, no quiere, no desea sufrir lo que le está esperando. Pero hay algo más importante que a Cristo le angustia con una tristeza de muerte. Dentro de unas cuantas horas lo clavarán en un madero como si fuera culpable de blasfemia contra Dios. Hermano, y Jesús pasa un buen rato orando.
y vuelve a donde sus tres íntimos amigos, que somos nosotros. Hermano, y qué decepción. A los tres los encuentra dormidos. Qué escena más patética, más triste, más dolorosa. Y entonces, como amigo, Cristo se dirige a Pedro. Pedro, es que no pudieron mantenerse despierto conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera, mínimo una hora, no pudieron. Mantengan, y esta palabra cala en lo más profundo de mi alma, manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Hermano, Cristo comprende que los apóstoles, también lo mismo que él, han estado bajo mucha presión. Y para empatar ya es tarde la noche. Por eso Cristo añade, hermano, qué comprensión la de Jesús, siempre entendiendo a los suyos. Claro, dice Jesús, el espíritu está dispuesto. O sea, ustedes quieren, ustedes anhelan, pero le gana la carne. La carne es débil. San Mateo 26:40. Hermano, qué comprensión la de Jesús. Y luego dice precisamente San Marcos que Jesús sale, se va por segunda vez y le pide nuevamente a Dios que aparte de él esta copa. Vuelve y ve que los apóstoles se han quedado dormidos de nuevo, cuando deberían haber estado orando para no caer en tentación. Hermano, Jesús se lo señala. Y ellos no saben qué contestarle, no saben qué decirle al maestro. San Marcos 14:40. Y entonces Jesús se marcha por tercera vez. Se pone de rodillas, postra su rostro en tierra y continúa orando. Está muy preocupado porque morir como un delincuente, hermano, le traerá deshonra al nombre de su Padre. Pero Dios Padre está escuchando las oraciones de su Hijo. Por eso en un momento determinado dice el evangelista que le envía un ángel para fortalecerlo. Hermano y hermana, y aún así Cristo no deja de suplicarle ayuda a su Padre, sino que Cristo sigue orando todavía con más intensidad. Hay una tensión emocional que Cristo siente y es enorme. ¿Cuánta responsabilidad lleva Jesús en sus hombros? Está en juego su propia vida eterna. Y está en juego la vida eterna de todos los seres humanos que adoren a Dios, que acepten la sangre del Cordero. Con razón, este médico por excelencia, San Lucas, detalla hermosamente lo que ha ocurrido físicamente en el cuerpo de Cristo. Hermano, el sudor de Jesús, dice San Lucas 22:44, se vuelve como gotas de sangre que caen hasta el suelo. San Lucas 22:44. Y cuando Cristo regresa por tercera vez a donde están los apóstoles, hermano, qué impresionante. De nuevo los encuentra dormidos. Y es entonces que, lleno de comprensión, les dice: ¿están durmiendo y descansando en un momento como este? Hermano, me detengo. Es como que si Jesús hoy estuviera hablando a cada servidor. Yo sé que desde que iniciamos el retiro, las conferencias, cada una de estas palabras, tú que las has recibido y has estado atento humildemente, están calando el corazón.
Pues ahora Cristo te habla como ese servidor de que por lo menos espera que se mantenga despierto y te dice, ¿estás durmiendo todavía? ¿Estás descansando todavía en un momento como este? En un momento tan crucial como está viviendo la iglesia, mi esposa, en un momento tan crucial como están viviendo los cristianos en el mundo, en un momento tan crucial como están viviendo las familias. ¿Y ustedes quieren dormir? ¿Quieren descansar? Miren, dice Jesús, miren, se ha acercado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Levántense, hermano, levántate. Levántense, dice Cristo, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. San Mateo 26:45. Hermano, es un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. Al menos que tú pretendas darle la espalda y entregarlo, traicionarlo, venderlo por unas monedas. No ser ya ninguno de los tres que duermen, de los íntimos que duermen, sino de aquel que abandona el redil, abandona a los discípulos, abandona al amigo fiel, a sus compañeros, arrastrado por una pasión, hermano, que no tiene sentido. Y vender al maestro traicionándolo, vender al maestro por unas monedas. Yo en mi vida, créame, felicito al equipo que ha discernido, el equipo de Radio Inmaculada, que ha discernido en el Espíritu el tema esencial de este retiro, hermano, porque en mi vida pocas veces he escuchado predicar acerca del Getsemaní. Pocas veces. Hermano, y la verdad es que en el Calvario no sería posible sin esta feroz batalla que Jesús libra esta noche en ese huerto, entrar con él, pues al Calvario imposible. Allí muchas oraciones fueron oídas. Sin embargo, aquella noche Cristo eleva al Padre 3 oraciones, 3 plegarias que nacen de su corazón humano. Hermano, y no recibió respuesta del Padre Celestial. En ese lugar Jesús, ya lo sabemos, incluso por eso Judas sabía que ese era el lugar preferido para Cristo orar. No es la primera vez que se va al huerto. Cristo disfrutaba en el huerto de Getsemaní de esa intimidad con su Padre. Cristo había consagrado aquel lugar para orar a Dios, que lo llamaría de esa manera tan confiable, Abba, o sea, papito bueno, papá, padre. Así que ningún lugar conocía tan perfectamente Jesús como este huerto al cual hoy nosotros estamos entrando. La hierba, los árboles, los caminos, la atmósfera, sus sonidos, todo eso a Cristo le era familiar. Por eso repito, Judas, y ojalá que ese Judas no sea tú ni sea yo, también conocía de sobra este lugar. Y si algo tenía muy claro el Señor, era que no pretendía esconderse. Hermano, Jesús nunca se esconde. Está disponible para todo el que lo busca. Por esa razón, cuando el traidor viene y llega a ese lugar exacto, hermano, Jesús lo está esperando. Cristo lo espera. Por esa razón, cuando alguien me pregunta, ¿y cómo Judas sabía si cuando se levantaron después de la última cena, él ya se había retirado? ¿Cómo sabía que si no estaban en la habitación aquella, estaba en ese lugar? ¿Por qué seleccionó aquel apacible lugar para, incluso Jesús, para tan terrible agonía, para ser traicionado? ¿Por qué no otro lugar para que lo traicionara y lo arrestaran por los que ya habían decidido matarle? ¿Por qué? Hermano, porque fue ahí precisamente
donde comenzó el camino de sangre. Y es ahí donde Jesús hoy quiere que tú y yo entremos con Él en el huerto. San Lucas, que es médico, nos ha dicho que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Hermano, contemplemos a Jesús en este momento, en esa escena. ¿Qué podemos decir que quizás tú no hayas leído o hayas escuchado? Cuando yo pienso en esto, puedo decir que si en el huerto del jardín del Edén, por la desobediencia de Adán vino la ruina de la humanidad, en esta agonía, en este huerto del Getsemaní, por la obediencia del segundo Adán, se libró nuestra salvación. Por eso entrar hoy con Jesús a este huerto, hermano, es entrar al acontecimiento más importante en la vida del cristiano. Aquí comienza a labrarse nuestra salvación. Aquí comienza a reconstruir el camino que Adán y Eva y el demonio en envidia habían cerrado, habían destruido. Pero tristemente la hermosura y la belleza del jardín del Edén, que fue marchitada por la aparición del pecado, y fue tan grande su efecto que ahora en otro huerto, en el torrente de Cedrón, el pecado desataría su poder en aquel que ha nacido sin pecado. Ahora podemos contemplar a Cristo enfrentando su real naturaleza. Por eso, hermano amado, hermana amada de mi alma, nosotros también hoy sin miedo podemos mantenernos en este lugar, entrar en este lugar. Debiéramos incluso conocer muy bien este lugar. Te invito, si te quedaste fuera entre el grupo que Jesús dejó, te invito, atraviesa la puerta hoy del Getsemaní. Entremos, no tengas miedo. Y vamos a mirar a aquel que oró intensamente antes de ir a la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Entremos. Hermano, y vamos a contemplar ese sueño teñido algo rojizo por el sudor que emanaba de toda la piel del cuerpo de Jesús. Es un misterio, pero en fe hoy podemos acercarnos en silencio para que podamos ver a nuestro Salvador, al Salvador de mi alma, librando hoy la decisión que va a enfrentar en la cruz. Hermano, ¿qué nos quiere revelar hoy el Padre Celestial en estas grandes gotas de sangre que salen antes de la corona de espina, que están brotando antes de los latigazos y los clavos? Vamos a conocer hoy, no tengas miedo, la magnitud de este sacrificio hecho por amor a ti. Hermano, de eso se trata, entrar hoy con Jesús al Getsemaní. Vamos a hablar de esto sin miedo. Esa sangre, esa agonía, es amor a ti. Por eso, en primer lugar, hermano, reconócelo y contémplalo. Por amor a ti, el Salvador está hoy experimentando la más intensa agonía que ningún ser humano ha podido enfrentar. Misteriosa agonía. Repito, agonía significa combate. Es un combate por amor a ti. Hermano, estamos hablando de un hombre que es el hombre perfecto, que en ningún momento lo habíamos visto con una angustia previa. Nunca, hermano, se vio a Jesús. Por eso los apóstoles estaban asombrados. Lo que Cristo está hoy viviendo en el Getsemaní, nunca antes lo había vivido. La referencia que nosotros tenemos hasta aquí
es que Cristo era un hombre sin quejas. Bien pudiera decirse, y en especial por su coraje y por su entusiasmo con que él enfrentó todo su ministerio, que él fue el hombre más feliz que haya pisado este planeta Tierra. Incluso de Jesús narran todos sus biógrafos que era poseedor de una paz absoluta, jamás quebrantada absolutamente por nada. Cristo era un hombre manso, cual nunca hubo ni habrá en esta tierra. Era un hombre fuerte, era un hombre sano, era un hombre vigoroso. Hablando de su físico, ¿no? Hermano, tenía apenas 33 años. Está en la flor de la juventud, está en la flor de la vida. Entonces, hazte la pregunta hoy en el Espíritu: ¿cuál es la causa de la agonía de Jesús? ¿Cómo es que Jesús ha llegado a esta condición en su alma, como lo estamos viendo hoy en el Getsemaní? La paz que lo caracterizó, que tuvo, ahora se ha acabado. El hombre que venció a Satanás, a los demonios, ahora postrado en una incomprensible agonía. El gozo de aquel himno cantado en esa cena última ahora se ha convertido en una tristeza de muerte, como él mismo lo ha expresado. Ni las multitudes, cuando las veía como ovejas sin pastor, ni el llanto que brotó de su alma cuando contempló la muerte de su amigo Lázaro, o el lamento cuando entró por última vez a Jerusalén, y lloró por la ciudad. Hermano, ninguno de esos tres acontecimientos pudieron afligirlo tanto como la aflicción a la que se está enfrentando ahora en este huerto de Getsemaní y que estamos contemplando. Eso es lo primero. Segundo, hermano, las oraciones jamás fueron como estas tres oraciones en el huerto de Getsemaní. Jamás fueron iguales. Las oraciones que Cristo había hecho antes nunca podrán compararse con la oración más conmovedora que hizo en este huerto en esta noche. Repito lo que dice San Lucas, el médico. Dice San Lucas que estando en semejante postración, oraba más intensamente, tanto así que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La intensidad de aquella oración era tal que la repitió 3 veces. Escúchala en el día de hoy. Óyela. Abba, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 42. Incluso el evangelista San Marcos nos está dando otra vista de lo que está sucediendo en esta noche. Él dice que dentro de los 11 apóstoles, sí, porque ya Judas no estaba, ha tomado consigo a sus íntimos, a Pedro, que no es la primera vez, a Santiago, que es el mismo Jacobo, y a Juan. Y comenzó a entristecerse. Una angustia de muerte. Oye lo que Cristo ha dicho.
Mi alma está muy triste. Quizás tú puedes decir lo mismo hoy en este huerto. Tan triste hasta la muerte. Y luego los invita, quédense aquí despiertos, velen conmigo. San Marcos 14:33 en adelante. Hermano, ellos nunca habían oído decir esto de su maestro. Y en esta noche ninguno de ellos escuchó aquellas oraciones porque estaban profundamente dormidos. Solamente Dios las conoció. Luego las reveló en el Espíritu Santo para que tú y yo la pudiéramos conocer en el día de hoy. Es lo segundo. Tercer punto que me llama la atención en esta noche junto con Jesús en el huerto de Getsemaní. Tercer punto, una angustia sin consuelo. Hermano, la angustia, hermana de mi alma, de Jesús va creciendo y crece tanto que 3 veces vino a sus discípulos, anhelando, un anhelo que nace del alma, que ellos mínimo estuvieran despiertos, que si no era para consolarle, mínimo para que estuvieran orando con él. Hermano, nosotros tú y yo no tenemos idea de cómo eran sus exclamaciones. No tenemos tú y yo la idea cómo eran sus gemidos y esos terribles suspiros que nacían de su alma de hombre verdadero. Médicos incluso se han dedicado, hermano, a hacer un estudio profundo a este pasaje bíblico y han comprobado incluso con hechos que algunos pacientes, frente a la extremidad de algún terror, han llegado a sudar de forma colorida, rojiza como la sangre. Lo de Cristo no era un dolor físico, no lo era. Por eso pudiéramos preguntarle hoy al Señor, con la reverencia más profunda que podamos nosotros ofrecerle, podemos preguntarle hoy con la más humilde actitud, Jesús, ¿qué era lo que te estaba doliendo tanto en esta noche? ¿Qué te duele, amado Cristo? ¿Qué te llevó a llegar a tan trágico momento? ¿Qué es, Señor, lo que realmente está sucediendo contigo en esta noche, en este huerto, en el Getsemaní? Este lugar, Señor, que tantas veces estuvo rodeado de una absorbente, envolviente quietud, silencio y presencia de Dios. Y de repente, este mismo lugar se ha convertido en un lugar de tormento para ti, donde todo tu ser, Señor, se ha llenado de un ruido terrible, voces ensordecedoras. ¿Qué está pasando contigo, Jesús? Hermanos, si alguien en algún momento ha dudado de la humanidad auténtica de Cristo, esta escena de hoy lo explica absolutamente todo. No hay duda, Cristo es el hombre verdadero. Yo sé que por lo general nuestras penas, nuestras angustias hallan consuelo. Hermanos, casi siempre nuestras lágrimas son enjugadas. Pero las lágrimas de Cristo nadie se las secó. Nadie. Y es el tercer punto. Y el cuarto, hermano, un dolor que vino del cielo. Un dolor que vino del cielo. Yo creo que este es el asunto más incomprensible de esta fatídica noche. Ha sido precisamente esta angustia por la que Cristo está atravesando, hermano, y que ha sido permitida por su propio Padre. Sí. Ni una hebra de cabello cae de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Por eso lo que para Jesús llegaría a ser incomprensible fue que tuvo que tomar una copa tan amarga que se le está ofreciendo su Padre para que la beba.
De esta manera podemos ver que la prueba por la que está pasando no ha sido por el odio de los judíos, no ha sido por la traición del compañero, sino que Dios está llevándole misteriosamente hasta este momento. Si no había entendido tú la profecía del profeta Isaías 53 que dice que Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hermano, entiéndelo ahora. Entiéndelo ahora. No hay dolor humano que no haya sido asumido en la carne de Cristo. Y es lo que el Padre está haciendo con su propio Hijo, asumiendo el dolor humano. Es en este momento cuando se cumple lo que nos parece incomprensible. ¿Y qué es lo incomprensible? Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos los hombres. Hermanos, solamente Dios sabe de esas agonías. Solamente Dios sabe de esas agonías. Desde aquel momento Jesús comenzó a ver la naturaleza y el horror del pecado. Contémplalo. ¿Tú quieres saber cuál es el rostro del pecado? Míralo en Jesús en este momento. El Hijo inocente vio la terrible cara del pecado. El Padre Celestial consintió en el dolor de el Hijo por el pecado. Hermano, por el segundo punto, y que se estremezca nuestra alma, es por amor a ti. Hermano, hermana, es por amor a ti que el Salvador está tomando la más cruenta decisión. La decisión de tomar ese trago amargo, de tomar esta copa. Hermano, los discípulos no habían entendido estas palabras que Cristo está pronunciando unos cuantos días antes de el Getsemaní, cuando San Juan capítulo 12, 42 ha dicho: ahora mi alma está turbada. Ellos no lo entendieron. No lo entendieron. 3 años estuvieron con Jesús. Hermano, y durante 3 años con ellos, Cristo no había pronunciado esas palabras. Por eso los estudiosos de la palabra ven en estos estados anímicos de Jesús y dicen que se estaba enfrentando a una depresión del espíritu. Hermano, ¿por qué se ha turbado su alma? ¿Por qué esa perturbación ahora en este último momento? Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la muerte para nosotros es inevitable. Y aunque sentimos el temor de la presencia de la muerte, eso es la consecuencia inédita de nuestra naturaleza. En realidad, Jesús iba a enfrentar los 3 más terribles poderes. Poder de Satanás y todos sus demonios, que Dios los reprenda. Poder del pecado que se enseñorea del hombre y la muerte, que es un poder insaciable, insaciable. Acuérdate, y esto hay que recalcarlo y tener una conciencia clara, Jesús no tenía pecados. Por ende, su muerte no sería por causa del pecado, sino que todavía es mucho más profundo y sigue siendo un misterio. Su muerte ha sido para destruir el pecado. Por lo tanto, hoy en este huerto de Getsemaní, Jesús está contemplando en esta agonía, está mirando el poder del pecado y está contemplando el poder de la muerte y está contemplando el poder de Satanás actuando juntos.
Hermano, y eso es lo que está acrecentando su angustia y produciendo en su alma esa tristeza de muerte. Segundo paso importante a reflexionar en esta noche, en este día, en este momento. Cristo toma la mejor decisión. Quebranta su alma, rompe su alma. Mientras que San Lucas nos ha dicho que Jesús oraba intensamente, San Mateo lo está describiendo como que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. San Mateo 26:37. Estas dos oraciones, ¿qué reflejan? Están reflejando un dolor del alma que es peor que el sufrimiento físico. Lo que Cristo está pasando, hermano, va más allá de un dolor en el corazón, va más allá de un dolor en el cuerpo, va más allá de un dolor de cabeza, va más allá de un dolor de la conciencia. Se dice con razón de más que si alguien tiene una mente sana y tranquila, puede soportar el dolor físico. Y está comprobado, hermano, científicamente comprobado. Hermano, pero el dolor del alma no es posible soportarlo, a menos de que haya una confesión y algún consuelo. Por eso, otra pregunta válida para ti, para mí, para nuestra alma. ¿Qué fue lo que pasó con el dolor del alma de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, Cristo acudió a aquel que él sabía que iba a darle un consuelo. Pero impresionantemente, después de 3 oraciones profundas, no la recibió. No la recibió, es cierto. Al final, Dios envía un ángel del cielo para que le fortalezca. Hermano, pero aún así no halló reposo para su alma. Por eso por tercera vez se levanta y va donde los suyos. Es el dolor del alma al final que conquista todo el cuerpo. Sí, hay una palabra en griego para describir este estado de angustia del alma que es mucho más profunda que el que conocemos en nuestra versión. Es como si un ejército de algo muy terrible invadiera, se apoderara de la mente que la hace impenetrable a aquello que pudiera tranquilizarla. Jesús tiene una angustia consigo mismo, lo cual, hermano, hermana de mi alma, es peor que si estuviera luchando con un enemigo real. La mente de Cristo, hombre verdadero, está siendo invadida por un estado que le hace vivir esta noche sin paz y que paradójicamente venció aquel terrible momento cuando le dijo a sus dormilones discípulos, a ti, a mí, basta ya, basta ya. Se acerca el que me entrega. Hermano, y otro punto, la decisión de Cristo está involucrando un dolor inenarrable. O sea, no hay palabras para definir el dolor que está padeciendo Jesús en esta pasión iniciada. Porque la naturaleza de Jesús era absolutamente santa, pero también iba a tener que soportar el mundo oscuro del pecado. Entonces, su turbación venía por la incomparable decisión que alguien jamás haya podido tomar ni tomará. Fue entonces la lucha entre enfrentar aquel terrible momento
donde todo el poder del infierno, todo el poder del pecado, todo el poder de la muerte se hicieron allí presentes. Y la manifestación del más alto y sublime amor por los que vivían bajo el dominio de estos enemigos, ahí estaban presentes. Hermano, ¿puedes tú imaginarte una perturbación peor que esta que estamos contemplando en el Getsemaní? Por eso no debe sorprendernos que San Lucas esté hablando hoy que su sudor, como grandes gotas de sangre, cubrían su rostro. No debe sorprendernos. No, hermana. No, hermano de mi alma. Pero quitemos en este momento la mirada de Jesús en su agonía y pensemos en la nuestra. Hermano, ¿de dónde provienen nuestras agonías? Pues mira, mucha de tu agonía y la mía, hermano, viene por nuestra naturaleza pecadora. Esa agonía viene por nuestro pecado. Pero la de Cristo viene porque Él está poniendo su vida para perdonar mis pecados y los tuyos. Por eso, cuánta razón al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que todos nosotros encontráramos la justicia. Eso lo dice la palabra de Dios. Otro punto. La decisión que toma Jesús. Contémplalo hoy. Cristo toma una decisión radical. Y esa decisión está produciendo el derramamiento de una sangre anticipada. Hermano, la sangre de Cristo no empezó a brotar cuando le dieron el primer golpe. Empezó aquí. Incluso, ¿qué diría la ciencia de lo que pasó Cristo en esta noche? Sí, porque aparte de detectar alguna enfermedad por estas gotas rojizas que salen de su cuerpo, quizás habrían diagnosticado a Jesús como un hombre con un tormento muy grande, o de alguien que está arrastrando, llevando en su interior, en su psiquis, en su subconsciente, en su corazón, en su alma, una pena terrible, una pena muy alta. La descripción sería la de alguien que tiene una enfermedad que lo está consumiendo, una enfermedad que lo está llevando a un punto de desfallecer. Eso diría la ciencia. Incluso la ciencia dice que lo que a Jesús le pasó se llama hematidrosis, que es un fenómeno muy poco común. Un fenómeno que se produce debido a un trastorno emocional y sanguíneo. Hematidrosis, clínicamente hablando. Hermano, este ha sido el resultado de una hemorragia en las glándulas sudoríparas. La piel de Cristo se ha puesto tan débil, tan sensible, y sus diminutos vasos capilares han reventado, han estallado, se rompieron, dejando ver una agua rojiza. Incluso ya el profeta ha dibujado en un cuadro espantoso de Cristo. Ciertamente, dice el profeta, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Acuérdate que las palabras azotado que menciona el profeta, herido y abatido, hermano, están describiendo el estado en el que esta noche en el huerto de Getsemaní tú y yo hemos contemplado en el rostro del Maestro.
Desde aquí la presión sanguínea, hermano, estaría al máximo. Iba a hacer mención de una palabra griega que nunca la mencioné. La palabra es perilepus. Es la palabra griega para definir este acontecimiento. Una palabra que la utiliza San Mateo, que da cuenta de un estado encerrado de abatimiento para el que no hay una salida. Perilupos. Es una especie de prisión, hermano, que exprime, estrangula el alma. Este es el estado de Jesús, hermano, que no podía ser igualado por ningún ser humano antes de sufrir la cruz. Pero Cristo finalmente, hermano, triunfó, se levantó, venció la turbación. Hermano, contémplalo. Nada ni nadie puede vencer al Hijo de Dios. Se puso de pie, hermano, por ti. Enfrentó a sus captores por ti. No rehusó, hermano, él era Dios. Ya lo decía, ¿no crees tú que si mi reino fuera de este mundo? No rehusó. Se entregó libremente. Hermano, y ya aquí, incomprensiblemente, Cristo está teniendo el triunfo con esta decisión. Ha triunfado y Cristo ha luchado con ella. Hermano, aunque al final el Padre hizo su voluntad y Cristo la asumió. Aleluya. Por eso, en conclusión, hermano de mi alma, en medio de esta desgarradora escena, hay una pregunta que yo no puedo terminar esta conferencia y cerrar con este retiro para que pasemos a la adoración de Jesús vivo en la Eucaristía. Hay una pregunta que es necesaria. ¿Hubo algún alivio de nuestro amado Señor en aquella horrible noche? Se ha dicho que la comunión más grande que algunos seres han experimentado con Dios ha sido cuando han pasado por una intensa agonía en su alma. Y es cierto, hermano. Cristo ha buscado esta noche alivio desesperado visitando a sus discípulos, pero no la halló. No la halló. Hermano, y sin embargo, él no abandonó la oración. San Lucas nos está diciendo que estando en esta agonía, oraba más intensamente. Nos ha dicho San Lucas que a pesar de que no hubo respuesta a su oración, fue la oración misma la causa de su alivio. Fue el evangelista San Marcos el que escribió la otra parte de esta oración cuando dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. San Marcos 14, versículo 36. Hermana de mi alma, hermano de mi alma, si usted no lo sabía, y si lo sabía, permítame recordárselo, esta oración es la oración más tierna, es la oración más conmovedora y reveladora de toda la Escritura. De toda la Escritura. Hermano, y esa oración la ha hecho Jesús en esta noche en el huerto de Getsemaní. Y hoy tú y yo estamos viviendo esta experiencia. Fue como la oración de un niño. Quizás es lo que nos está haciendo falta a ti y a mí en este momento. Fue como la oración de un niño que se aferra, se sujeta de una manera desconsolada. Yo he visto un niño llorar desconsolado en los brazos de su padre, suplicándole la ayuda. Es lo que nos está haciendo falta. Hermano, y eso lo está haciendo Cristo para que tú y yo, que merecíamos el castigo que Él está asumiendo ahora, recibamos su perdón. Él perdona nuestra indiferencia. Él perdona no haberle hecho compañía cuando más lo necesitó. Él perdona nuestras traiciones. Él perdona nuestros pecados. Él perdona nuestras caídas. Esa canción y ese pasaje del hijo pródigo, esa parábola, hermano, es la imagen del Padre. Cristo lo perdona.
Por eso hoy no lo olvide, el pecado comenzó en un huerto y en un huerto se ha librado nuestra salvación y nuestra liberación. Ahora la pregunta, tú y yo, ¿estamos valorando esa salvación o terminaremos vendiéndolo por unas cuantas monedas? Es el momento de que entremos a la capilla y cerremos con broche de oro, reflexionando en todo lo que en este retiro, en el día de hoy, el Señor nos ha regalado en el Espíritu. Y la respuesta está dentro de tu corazón. ¿Valoras tú esa salvación? Hermano, yo la valoro y por eso estoy aquí. Por eso estoy dando mi vida con la misma gracia que Cristo me concede, por el Evangelio, por su iglesia, que es su esposa, por los sacramentos, por las almas. ¿Valoras tú esa salvación? Hermano, no me responda a mí. Respóndele al Señor que en este día de hoy, a través de este congreso, que es una joya, que queda alojado 90 días aquí en este servidor, para que la vuelvas a ver cuantas veces quiera y tomar nota y profundizar, hermano, porque cada servidor en estos tiempos difíciles necesita entrar con Jesús al Getsemaní para que cerremos ante su presencia respondiéndole esa interrogante. ¿Valoras lo que yo he hecho por ti? ¿Valoras mi sangre derramada en la cruz por ti? ¿Valoras de que me haya quedado presente en la iglesia, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Santa Eucaristía? ¿Valoras de que te estoy esperando visiblemente en cada sacramento? La respuesta, hermano, está en tu corazón. Ojalá que humildemente hoy, como Pedro, podamos decirle: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes por qué me has extendido la invitación a vivir esta experiencia. Tú sabes por qué inspiraste al equipo de Inmaculada TV a sacar este día y días de oración y ayuno y preparación para traerme esta palabra. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Hermano, en este recogimiento, yo lo único que puedo decir es: Señor, gracias por cada persona que estuvo en este púlpito, abierto al Espíritu de Dios, haciendo entrega de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hermano, yo he vivido este retiro en el día de hoy. El día entero he pasado en recogimiento, viviendo esta experiencia, y cada una de esas prédicas han sido para mí. Ojalá que tú puedas decir lo mismo. Y ahora en adoración, yo tengo la responsabilidad de darle a Jesús una respuesta. ¿Te vas a quedar dormido? ¿Vas a abandonar el grupo detrás de unas cuantas monedas para terminar ahorcado en el infierno como Judas? Teológicamente no se dice, no sabemos dónde está Judas, pero por lo menos esa experiencia que vivió en la pasión de Cristo, hermano, es un infierno, es un reflejo del infierno. ¿Es eso lo que tú quieres? Déjame decirte, Dios a ti te respeta. ¿Lo quieres vender? Eres libre. ¿Quieres abandonarlo? Eres libre. Pero al menos respóndele a la interrogante con la que hacemos entrega de este congreso. ¿Valoras tú todo esto que Jesús ha hecho por ti? ¿Valoras tú que se haya quedado prisionero en el altar para darte la libertad? Entremos a la capilla, entremos a este momento de adoración. Recógete. Permite que las canciones, permite que la oración, que el Espíritu Santo, que la presencia real de la Eucaristía que vas a contemplar en pantalla en unos minutos conmueva tu alma y que tú encuentres en tu corazón una respuesta sincera para dársela al Señor, porque amerita no que te quedes en silencio ni dormido, que mínimo te levante, como dice Jesús: levántense, levántate y dale la respuesta, una respuesta con valentía. Dile: Señor, no valoro, me importa un pepino, me importa un pepino. O busca dentro de tu alma la respuesta y dala de lo más hondo de tu corazón. En ese recogimiento yo me despido y junto con ustedes entramos a la capilla en este momento de adoración. Bendiciones.